Bueno, muy buenas noches. A continuación les voy a hacer la exposición de los conceptos básicos de la tarea 1 de la unidad 1 de Introducción a Dispositivos Semiconductores. Mi nombre es Angita Tena Forero Torres, del grupo 1414-94. Mi código de estudiante es 1007-389-885. Esto va presentado a Andrés Rodríguez Bermúdez del programa del curso de Ingeniería de Física Electrónica de la Universidad Nacional Abierta de Distancia de Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería en el programa de Ingeniería Industrial del año 2023. A continuación les voy a exponer todo sobre periodo, frecuencia, fase y amplitud de señal. En el periodo encontramos que el periodo se define como el tiempo que se demora una onda en realizar un ciclo completo en un espacio de tiempo. Este se representa con la letra T y su medida pues se da en segundos, como lo muestra la imagen en la parte inferior izquierda. T es igual a 1 sobre periodo de segundo. Frecuencia es la cantidad de ciclos que se producen en una unidad de tiempo. La curva senoidal representa la variación de tensión en la corriente alterna con la utilización de un círculo trigonométrico. También es la cantidad de vueltas que da el radio de círculo en una determinada unidad de tiempo, como se muestra en la parte inferior. Frecuencia es igual a 1 sobre unidad de tiempo. Fase es el número de ciclos que se producen en un segundo y se mide en ciclos de segundos o en hertz o hercios. Luego encontramos la amplitud de señal, que es la señal electromagnética, la cual es la encargada de la variación máxima del desplazamiento u otra magnitud física que varía periódicamente en el tiempo. También es la distancia entre el punto más alejado de una onda y el punto de equilibrio medio. También dice que es el encargado de determinar el valor máximo de una variable. Esta se halla como amplitud de señales igual a valor máximo menos valor mínimo. Un ejemplo sería 2568, en donde se restaría el número menor y el mayor, en este caso el 2 y el 8, dándonos un resultado de 6. Este también nos ayuda a encontrar diferentes valores como el voltaje, volumen de sonido y energía. Valor medio y eficaz o RMS. Este es el valor equivalente de una fuente de corriente continua que producirá la misma cantidad de calor o energía. El valor RMS o valor eficaz es el valor de voltaje o corriente alterna que produce el mismo efecto de disipación de calor que su equivalente de voltaje o corriente en corriente continua sobre una misma resistencia. De esta definición podemos obtener la expresión para calcular el valor eficaz. Dice que la energía disipada en una resistencia del valor R en ohmios es dW igual a P tiempo por D de tiempo, en donde P es la potencia instantánea y la potencia la podemos expresar en función de la tensión o la intensidad. En este caso, ya que dos variables son linealmente dependientes con constante de proporcionalidad, en este caso R, como lo muestra la fórmula en la parte inferior. Se manejan con un valor conocido como el valor efectivo de la señal. Por otro lado, en cuanto a la clasificación de los valores, encontramos en la parte derecha valor medio y eficaz. Dentro del valor medio, desde el punto de vista matemático, es la integral de una determinada señal en un periodo dividida sobre el mismo periodo, como lo muestra en la parte inferior. Desde el punto de vista circuito, el valor medio es el valor de una señal, ya sea de tanto corriente como de voltaje. Y el valor eficaz es el ORMS de una señal periódica de voltaje o de corriente, o sea, que produce la misma potencia medida que una señal de sobrecarga recesiva. La función matemática que define el valor eficaz de una señal es la siguiente. El valor eficaz es igual a raíz de 1 sobre periodo integral de frecuencia al cuadrado sobre tiempo igual a t, en donde t es el periodo y f representa la señal ya sea corriente o de voltaje. En la siguiente tabla el valor y el valor eficaz de algunas señales más comunes. Por otro lado, seguimos con la zona de Zener de un diodo.
En este caso, pues el diodo Zener tiene una zona de conducción igual a la de diodos rectificadores. Su diferencia radica en el momento en el que son polarizados inversamente. En este caso, este tipo de diodo no conduce corriente cuando el voltaje de este es menor al que nos proporciona. Sin embargo, en cuanto se alcanza el voltaje que necesita el diodo en un circuito que aproximadamente se encuentra entre 3.3 de voltaje, 5.1 y 12, la corriente va a fluir en sentido inversamente polarizado, es decir, cátodo o ánodo. Las aplicaciones que se encuentran comúnmente con este tipo de diodos son los reguladores de voltaje, recortadores de pico de voltaje o desplazadores. La potencia se disipa. Un diodo Zener es simplemente la multiplicación del voltaje para el que fue fabricado por la corriente que circula con él. Es decir, PZ es igual a BZ por IZ. Luego seguimos con la corriente de fuga interna. En este caso se refiere a un fallo de instalación de la luz mediante el que la corriente sale del circuito eléctrico. En este error en la circulación eléctrica provoca la calidad de la misma disminuye, con un aporte menor de electricidad a los aparatos que lo necesitan. Fuga de corriente conlleva una pérdida de electricidad incluso cuando los dispositivos eléctricos están apagados, siendo un fallo de grave importancia que precisa una solución rápida. Dice que en el caso de que se ocurra una corriente de fuga interna se puede dar a cuatro factores. Mala instalación eléctrica, se trata de la razón pues más habitual ante este tipo de fallos. Hay veces que el ahorro en la instalación de los suministros eléctricos conlleva uso de materiales de baja calidad, lo que hace que pues la corriente no transcurra dentro del circuito y se propague de manera correcta. Aislamiento defectuoso de los cables de circuito eléctrico por el paso de tiempo. También puede ocurrir por el paso de los años el desgaste del alambre que recubre los materiales y protege pues a estos, lo que ocasiona fugas. Cables sueltos o malas conexiones eléctricas. Hay veces que dentro de la instalación eléctrica se ha producido algún corte de cable o desgaste del mismo, provocando pues que quede un daño como tal en el circuito. Cables en mal estado en algunos aparatos eléctricos. Puede que el problema no esté en la instalación eléctrica y se halle en los cables de electrodomésticos o dispositivos eléctricos. Dentro del desarrollo de la pregunta problematizadora, decía que qué es el grafeno y cuál es su importancia en la fabricación de dispositivos. En este caso vamos a hablar del grafito. Dice que pues ¿qué es? El material se extrae el grafito y se compone de carbono puro, uno de los elementos más importantes en la naturaleza y que encontramos en objetos tan cotidianos como en este caso los lápices. El grafeno destaca por ser duro, flexible, ligero, con una alta calidad y resistencia, el cual ha sido bastante utilizado en el campo de la electrónica. Dentro de sus propiedades está la conductividad eléctrica, ligereza, transparencia y flexibilidad y asimismo su resistencia. También podemos decir que dentro de el papel que cumple dentro del campo de la electrónica o de la electricidad es que evita que se recalienten los dispositivos por su eficiencia energética, regula el aspecto térmico de las viviendas y ahorra un espacio en la climatización de los espacios. También hace que en los circuitos eléctricos sean inmunes a la humedad, lo cual pues afecta bastante los circuitos con conductividad eléctrica térmica, siendo pues asimismo 1000 veces mejor que la utilización del cobre dentro de este campo. Esta es la bibliografía y muchas gracias por su atención.